Hola gente, ¿qué tal? Bienvenida. Vamos a continuar ya con uno de los penúltimos temas del estudio del derecho de los bienes y derechos reales, que es sobre la posesión y la mera tenencia. Posesión y mera tenencia. Y vamos a partir hablando de la posesión, la cual se encuentra regulada en el artículo 700 del Código Civil, 700 y siguiente, y en completo en el título 7 del libro segundo del Código Civil. Título 7 del libro segundo del Código Civil. El artículo 700 del Código Civil define la posesión como la tenencia de una cosa determinada con ánimo de señor o dueño, señor y dueño, sea que el dueño o el que se da por tal tenga la cosa por sí mismo o por otra persona que la tenga en lugar y a nombre de él. La posesión entonces, según el artículo 700, es la tenencia de una cosa determinada con ánimo de señor o dueño, sea que el dueño o el que se da por tal tenga la cosa por sí mismo o por otra persona que la tenga en lugar y a nombre de él. La posesión entonces es la tenencia de una cosa determinada con ánimo de señor o dueño, sea que el dueño o el que se da por tal tenga la cosa por sí mismo o por otra persona que la tenga en lugar y a nombre de él. ¿Qué pasa, Jesús? Bienvenido a este entretenido live. Bien, el artículo 700 del Código Civil consagra una presunción de ser dueño. Esta presunción nace debido a que, en muchos casos, es difícil determinar a ciencia cierta quién es el dueño de la cosa, por lo que el derecho civil opta por la doctrina de la apariencia, considerando como dueño al que aparente, mediante actos externos, ser el dueño, siempre y cuando no reconozca dominio ajeno, porque de reconocer dominio ajeno, la presunción se destruye por la propia confesión del poseedor, que en realidad sería un mero tenedor. La posesión y el dominio no son sinónimos. Posesión y dominio no son sinónimos, pero son realidades que pueden ser compatibles. La importancia de la posesión radica en los siguientes aspectos, al menos 6 aspectos, que son: primero, al poseedor se le presume dueño mientras otra persona no justifique serlo. Al poseedor se le presume dueño mientras otra persona no justifique serlo. Mediante la posesión se puede llegar a la prueba del dominio. Mediante la posesión se puede llegar a la prueba del dominio. Al poseedor se le confiere la acción publiciana. Al poseedor se le confiere la acción publiciana. Al poseedor de un inmueble o derecho real constituido sobre un inmueble tiene acciones posesorias para su protección. El poseedor de un inmueble o derecho real constituido sobre un inmueble tiene acciones posesorias para su protección. La posesión puede conducir a la adquisición del dominio o de derechos reales mediante el modo de adquirir prescripción adquisitiva. La posesión puede conducir a la adquisición del dominio o de derechos reales mediante el modo de adquirir prescripción adquisitiva. Y el poseedor de buena fe hace suyo los frutos de la cosa fructuaria, aun cuando deba devolver la cosa a su verdadero dueño. El poseedor de buena fe hace suyo los frutos de la cosa fructuaria, aun cuando deba devolver la cosa a su verdadero dueño. Entonces, la importancia de la posesión, la importancia de la posesión radica en los siguientes aspectos, que son: que al poseedor se le presume dueño, mientras otra persona no justifique serlo. Mediante la posesión se puede llegar a la prueba del dominio. Al poseedor se le confiere la acción publiciana, que la vamos a ver después. Al poseedor de un inmueble o derecho real constituido sobre un inmueble tiene acciones posesorias para su protección. La posesión puede conducir a la adquisición del dominio o de derechos reales mediante el modo de adquirir prescripción adquisitiva. Y el poseedor de buena fe hace suyos los frutos de la cosa fructuaria, aun cuando deba devolver la cosa a su verdadero dueño. Vamos a hablar ahora de la naturaleza jurídica
de la naturaleza jurídica de la posesión. ¿Cuál es la naturaleza jurídica de la posesión? Bueno, hay tres grandes tesis que discuten la naturaleza jurídica de la posesión. Una señala que la posesión es un hecho, que la naturaleza jurídica de la posesión es un hecho, lo cual trae como consecuencia que la posesión no se puede transferir ni transmitir, ya que la transferencia y transmisión son efectos de los derechos, no de los hechos. Bueno, una parte de la doctrina señala que la posesión es un hecho, que tiene como naturaleza jurídica ser un hecho, lo que trae como consecuencia de que la posesión no se pueda transferir ni transmitir, ya que la transferencia y transmisión son efectos de los derechos, no de los hechos. Otro lado de la doctrina, un poco más anticuada, señala que la posesión es un derecho, porque la posesión está amparada por acciones judiciales las que buscan proteger derechos. Otra parte de la doctrina, que es un poco anticuada, señala que la posesión es más bien un derecho porque está amparada por acciones judiciales que buscan proteger derechos. Y una tercera parte de la doctrina toma en cuenta las tesis anteriores, señalando que en realidad la posesión es un hecho jurídicamente protegido. Esta es la doctrina ecléctica, que es un hecho jurídicamente protegido. Vamos con las características ahora de la mera tenencia. Características de la mera tenencia. Bueno, la mera tenencia tiene como características que en definitiva la distinguen de la posesión en que es absoluta, perpetua, inmutable y personal. Absoluta, perpetua, inmutable o personal. La mera tenencia es absoluta por parte del mero tenedor, tanto para con el dueño de la cosa como para terceros. Absoluta por parte del mero tenedor, tanto para con el dueño como para los terceros. La mera tenencia es también perpetua. Perpetua en el sentido de que, por regla general, perdura incluso después de la muerte del mero tenedor. Sus herederos pueden seguir siendo meros tenedores. Hay que tener presente que, si nada se dice, la mera tenencia pasa a sus herederos en dicha calidad. Tercera característica de la mera tenencia es que es inmutable. Es inmutable. Inmutable en el sentido de que la mera tenencia jamás mutará en posesión porque nadie puede mejorar su título a favor de sí mismo. Inmutable en el sentido de que la mera tenencia jamás mutará en posesión porque nadie puede mejorar su título a favor de sí mismo. Y cuarta característica de la mera tenencia es que es personal. Es personal porque cada individuo la adquiere por sí mismo. No pudiendo haber ni transferencia ni transmisión de esta mera tenencia. Esta característica personal que cada individuo la adquiere por sí mismo. Olviden lo que dije. Quédense con personal es que cada individuo la adquiere por sí mismo. ¿Vale? Solo eso. Ahora, sin perjuicio de la característica de la inmutabilidad de la mera tenencia, en el sentido de que la mera tenencia jamás mutará en posesión porque nadie puede mejorar su título en favor de sí mismo, sin perjuicio de esta característica, la doctrina considera que existen dos excepciones a esta inmutabilidad. Existen dos excepciones a esta inmutabilidad. Una que está señalada en el artículo 716 del Código Civil y la otra que está señalada en el artículo 730 del Código Civil. El artículo 716 del Código Civil señala que el simple lapso de tiempo no muda la mera tenencia en posesión, salvo el caso del artículo 2510. El simple lapso de tiempo no muda la mera tenencia en posesión, salvo el caso establecido en el artículo 2510. Regla tercera. ¿Y qué dice la regla tercera del artículo 2510?
dice lo siguiente, y es súper importante. Artículo 2503, regla tercera. Pero la existencia de un título de mera tenencia hará presumir mala fe y no dará lugar a la prescripción a menos de concurrir estas dos circunstancias: que el que se pretende dueño no pueda probar que en los últimos 10 años se haya reconocido expresa o tácitamente su dominio por el que alega la prescripción, que el que se pretende dueño no pueda probar que en los últimos 10 años se haya reconocido expresa o tácitamente su dominio por el que alega la prescripción, y que el que alega la prescripción pruebe haber poseído sin violencia ni clandestinidad ni interrupción por el mismo espacio de tiempo. Que el que alega la prescripción pruebe haber poseído sin violencia, clandestinidad ni interrupción por el mismo espacio de tiempo. Entonces, la primera excepción, que está bien a estar señalada en el artículo 716 y que se remite al artículo 2510, regla tercera que acabamos de leer, es que el simple lapso de tiempo no muda la mera tenencia en posesión. Aquí el simple lapso de tiempo, como dijimos, no muda la mera tenencia, salvo el caso ya dicho. Esta excepción es aparente porque la norma no habla de mero tenedor, sino que se refiere a una presunción de mala fe respecto a un título de mera tenencia en cuanto al artículo 2510. Esta norma no se refiere expresamente al mero tenedor, sino que se refiere a un poseedor cuya posesión se genera por la negligencia o abandono que el dueño ha hecho de la cosa. Eh, Segunda excepción es la que tenemos señalada en el artículo 730 del Código Civil. Es la que tenemos señalada en el artículo 730 del Código Civil en la segunda excepción. Esta se da, bueno, vamos a leer para ello el artículo 730, que señala que si el que tiene la cosa en lugar y a nombre de otro la usurpa, dándose por dueño de ella, no se pierde por una parte la posesión ni se adquiere por otra, a menos que el usurpador enajene a su propio nombre la cosa. En este caso, la persona a quien se enajena adquiere la posesión de la cosa y pone fin a la posesión anterior. Con todo, si el que tiene la cosa en lugar y a nombre de un poseedor inscrito se da por dueño de ella y la enajena, no se pierde por una parte la posesión ni se adquiere por otra sin la competente inscripción. Artículo 730 del Código Civil señala: si el que tiene la cosa en lugar y a nombre de otro la usurpa, dándose por dueño de ella, no se pierde por una parte la posesión ni se adquiere por otra, a menos que el usurpador enajene a su propio nombre la cosa. En este caso, la persona a quien se enajena adquiere la posesión de la cosa y pone fin a la posesión anterior. Con todo, si el que tiene la cosa en lugar y a nombre de un poseedor inscrito se da por dueño de ella y la enajena, no se pierde por una parte la posesión ni se adquiere por otra, sin la competente inscripción. Entonces, esta segunda excepción, que está señalada en el artículo 730 del Código Civil, se da en el caso de la persona a la cual se enajena y adquiere la posesión de la cosa poniendo fin a la posesión anterior. Si el que tiene la cosa a nombre, si el que tiene la cosa la tiene a nombre anterior, claro. Si el que tiene la cosa a nombre, si el que tiene la cosa a nombre, si el que tiene la cosa a nombre de un poseedor inscrito, si el que tiene la cosa a nombre de un poseedor inscrito se da por dueño de ella y la enajena, no se pierde por un lado la posesión ni se adquiere por otra sin la competente inscripción. Ojo con eso. Hola Galvarino, ¿qué tal? Bienvenido. En este caso se está frente a dos supuestos. ¿Cuáles son estos dos supuestos ante los que se está? Primero, si el mero tenedor usurpa una cosa mueble o inmueble que no esté inscrito, si el mero tenedor usurpa una cosa mueble o inmueble que no esté inscrito, y se da por dueño y la enajena su propio nombre a un tercero. El primer supuesto es si el mero tenedor usurpa una cosa mueble o inmueble no inscrito y se da por dueño y la enajena a su propio nombre a un tercero.
En este caso se pierde la posesión, pero el mero tenedor no ha mejorado su posición. Ahora, el otro supuesto que se da en los casos el caso del artículo 730 es que el mero tenedor usurpa un inmueble inscrito, dándose por dueño y enajenado su propio nombre a un tercero que adquiere derechos reales sobre dicho inmueble. El mero tenedor usurpa un inmueble inscrito, dándose por dueño y enajenando su propio nombre a un tercero que adquiere derechos reales sobre dicho inmueble. El mero tenedor usurpa, este es el otro caso, quien con mero tenedor usurpa un inmueble inscrito, dándose por dueño y enajenando su. En conclusión, el mero tenedor jamás mejora su situación. El mero tenedor jamás mejora su situación. El mero tenedor jamás puede adquirir por prescripción. Ojo, más allá de las dos discusiones doctrinarias que presentamos anteriormente. Vamos a hablar ahora de los elementos de la posesión. Vamos a una cosa determinada. Respecto al corpus o tenencia material, es el elemento material de la posesión que consiste en la tenencia de una cosa, es decir, la ocupación actual y material de ella, que la persona tenga la cosa bajo su poder. A eso se refiere. Entonces el corpus se refiere a la tenencia material, que es el elemento material de la posesión, y consiste el corpus en la tenencia de una cosa. El corpus consiste en la tenencia de una cosa, es decir, la ocupación actual y material de ella, y que la persona tenga la cosa bajo su poder. Así es, Javito, y justo vamos a hablar de eso, del animus. El animus o intención este es el otro elemento de la posesión, que es el animus. El animus o intención de tener la cosa como señor o dueño de la cosa o titular del respectivo derecho real es el elemento psicológico de la posesión, que consiste en la intención del poseedor de actuar respecto de la cosa como si fuera propietario, independiente de que efectivamente lo sea de derecho. El animus o intención de tener la cosa como señor o dueño de la cosa o titular del respectivo derecho real es el elemento psicológico de la posesión, que consiste en la intención del poseedor de actuar respecto de la cosa como si fuera el propietario, independiente de que efectivamente lo sea de derecho. No siempre, no siempre, no siempre la tenencia material está unida con el ánimos, porque hay casos en que una persona tiene el corpus, pero reconoce el dominio ajeno sobre la cosa, lo cual se denomina mera tenencia, como bien precisó Javito acá en los comentarios. Ahora vamos a referirnos al tercer elemento de la posesión, que es la cosa determinada. Tercer elemento de la posesión, que es la cosa determinada. Y esta cosa determinada, este requisito se extrae en virtud de lo que señala el mismo artículo 700 del Código Civil. En virtud de esta norma, se exige que la cosa objeto de posesión deba estar singularizada como especie o cuerpo cierto. Se exige que la cosa objeto de posesión deba estar singularizada como especie o cuerpo cierto y no puede haber poseído respecto de géneros. No se puede haber poseído respecto de géneros. El artículo 700 establece: la posesión es la tenencia de una cosa determinada con ánimo de señor o dueño. La posesión es la tenencia de una cosa determinada con ánimo de señor o dueño, sea que el dueño o el que se da por tal tenga la cosa por sí mismo o por otra persona que la tenga en lugar y a nombre de él. El poseedor es reputado dueño mientras otra persona no justifique serlo. Entonces el artículo 700 señala que la posesión es la tenencia de una cosa determinada con ánimo de señor o dueño, sea que el dueño o el que se da por tal tenga la cosa por sí mismo o por otra persona que la tenga en lugar y a nombre de él. El poseedor es reputado dueño mientras otra persona no justifique serlo. Bien, vamos a hablar ahora de la clasificación de la posesión. Vamos a hablar ahora de la clasificación de la posesión. Y aquí tenemos que distinguirla en base a
tres criterios. En base a tres criterios podemos clasificar la posesión. ¿Y cuáles son estos tres criterios, amigos míos? Bueno, son los siguientes. Estos tres criterios son los siguientes. Primero, en virtud de cómo se inicia la posesión. En virtud de cómo se inicia la posesión puede ser regular o irregular. En virtud de cómo se inicia la posesión, esta puede ser regular o irregular. La posesión regular es aquella que cumple con los requisitos copulativos que la ley establece. La posesión regular es aquella que cumple con los requisitos copulativos que la ley establece y que están señalados en el artículo 702 del Código Civil. ¿Y cuáles son estos requisitos copulativos que la ley establece para que hablemos de una posesión regular? Son tres: buena fe inicial, justo título, y si el título es traslaticio, debe haber tradición. Respecto de la buena fe inicial, consiste en la conciencia de haberse adquirido el dominio de la cosa por medios legítimos, exentos de fraude u otro vicio. Y aquí nos remitimos al artículo 706 del Código Civil, que señala que la buena fe es la conciencia de haberse adquirido el dominio de la cosa por medios legítimos, exentos de fraude y de todo otro vicio. Así, en los títulos traslaticios de dominio, la buena fe supone la persuasión de haberse recibido la cosa de quien tenía la facultad de enajenarla y de no haber habido fraude ni otro vicio en el acto o contrato. Un justo error en materia de hecho no se opone a la buena fe, pero el error en materia de derecho constituye una presunción de mala fe que no admite prueba en contrario. Bueno, eso respecto a la buena fe inicial, que es un requisito copulativo que la ley exige para la posesión regular, que como dijimos está regulado en el artículo 706 del Código Civil, que en su inciso primero señala que la buena fe es la conciencia de haberse adquirido el dominio de la cosa por medios legítimos, exentos de fraude y de todo otro vicio. Así, en los títulos traslaticios de dominio, la buena fe supone la persuasión de haberse recibido la cosa de quien tenía la facultad de enajenarla y de no haber habido fraude ni otro vicio en el acto o contrato. Un justo error en materia de hecho no se opone a la buena fe, pero el error en materia de derecho constituye una presunción de mala fe que no admite prueba en contrario. Respecto del otro requisito copulativo, el justo título, es que se debe tener un título traslaticio o constitutivo que sea auténtico, válido y verdadero. El justo título se refiere a que se debe tener un título traslaticio o constitutivo que sea auténtico, válido y verdadero. Ahora, respecto a si el título es traslaticio, debe haber tradición. Si el título es traslaticio, debe haber tradición. Ahora, respecto a la contracara de la posesión regular, que es la posesión irregular, es aquella a la que le falta cualquier requisito de la posesión regular. La posesión irregular es aquella a la que le falta cualquier requisito de la posesión regular. A esta clasificación, en virtud de cómo se inicia la posesión, se refiere el artículo 702 del Código Civil, que señala que la posesión puede ser regular o irregular. El mismo artículo hace la clasificación. El inciso segundo señala que se llama posesión regular a la que procede de justo título y ha sido adquirida de buena fe, aunque la buena fe no subsista después de adquirida la posesión. Se puede ser, por consiguiente, poseedor regular y poseedor de mala fe, como viceversa, el poseedor de buena fe puede ser poseedor irregular. Si el título es traslaticio de dominio, es también necesaria la tradición. La posesión de una cosa a ciencia y paciencia del que se obligó a entregarla hace presumir la tradición. La posesión de una cosa a ciencia y paciencia del que se obligó a entregarla hace presumir la tradición, a menos que ésta haya debido efectuarse con la inscripción del título. La relevancia de la posesión regular por sobre la posesión irregular radica en que cuando concurren todos los requisitos que señala la ley, el poseedor se presenta al exterior con mayor apariencia de ser dueño de la cosa, que en aquellos casos en que faltan uno o más requisitos.
Este es el motivo por el cual el periodo de prescripción adquisitiva es mucho más reducido cuando se está frente a una posesión regular respecto a lo que es una posesión irregular. Hola LF, muchas gracias por los regalos que nos has enviado. Entonces, la relevancia de la posesión regular por sobre la posesión irregular radica en que, cuando concurren todos los requisitos que señala la ley, el poseedor se presenta al exterior con mayor apariencia de ser dueño de la cosa que en aquellos casos en que faltan uno o más requisitos. Este es el motivo por el cual el periodo de prescripción adquisitiva es mucho más reducido cuando se está frente a una posesión regular respecto a una irregular. Gracias por los regalitos, de verdad. Aparte de esta clasificación anterior, en virtud de cómo se inicia la posesión, en base al artículo 702 del Código Civil, tenemos otra clasificación de la posesión, en virtud de si permite o no adquirir el dominio sobre una cosa. Y en virtud a si esta posesión permite o no adquirir el dominio sobre una cosa, es que esta posesión puede ser útil o puede ser viciosa. Es que esta posesión puede ser útil o puede ser viciosa. La posesión útil es aquella posesión que no adolece de vicios de violencia y clandestinidad, permitiendo llegar a adquirir el dominio de una cosa mediante prescripción adquisitiva. Por lo tanto, puede llegar a englobar tanto la posesión regular como irregular. La posesión útil, entonces, es aquella posesión que no adolece de vicios de violencia y clandestinidad, permitiendo llegar a adquirir el dominio de una cosa mediante prescripción adquisitiva. Por tanto, puede englobar tanto la posesión regular como la irregular. Respecto a la posesión viciosa, según el artículo 709 del Código Civil, que señala que son posesiones viciosas la violenta y la clandestina, son posesiones viciosas la violenta y la clandestina, incluye a la posesión viciosa, incluye, como dice la norma, a la posesión violenta y a la posesión clandestina. Ambas tienen como efecto que no se puede adquirir el dominio de la cosa mediante prescripción adquisitiva. Ambas tienen como efecto de que no se puede adquirir el dominio de la cosa mediante prescripción adquisitiva. No solo el artículo 709 del Código Civil se refiere a la posesión clandestina y violenta, sino también los artículos 710, 711, 712 y 713. Y que señalan así: posesión violenta es la que se adquiere por la fuerza, y la fuerza puede ser actual o inminente, dice el artículo 710. Posesión violenta es la que se adquiere por la fuerza, y la fuerza puede ser actual o inminente. El artículo 711, por su parte, señala que el que en ausencia del dueño se apodera de la cosa y volviendo el dueño le repele, es también poseedor violento. El que en ausencia del dueño se apodera de la cosa y volviendo el dueño le repele, es también poseedor violento. El artículo 712 señala de que existe el vicio de violencia, sea que se haya empleado contra el verdadero dueño de la cosa o contra el que poseía sin serlo, o contra el que la tenía en lugar o a nombre de otro. Lo mismo es que la violencia se ejecute por una persona o por sus agentes, y que se ejecute con su consentimiento o que después de ejecutada se ratifique expresa y tácitamente. Y el artículo 713 se refiere a la posesión clandestina, y la posesión clandestina es la que se ejerce ocultándola a los que tienen derecho para oponerse a ella. La posesión clandestina es la que se ejerce ocultándola a los que tienen derecho a oponerse a ella. Las tomas no son un ejemplo de posesión irregular. Ojo con eso. Las tomas no son un buen ejemplo de posesión irregular, porque en estos casos es mejor hablar de una, precisamente, usurpación violenta y o clandestina. Es mejor referirse a esto, es más preciso. Finalmente, tenemos una tercera clasificación de la posesión. Que distingue entre posesión continua y posesión interrumpida. Posesión continua y posesión interrumpida. La posesión continua es aquella posesión que no ha sido perdida, impedida ni desconocida por demanda judicial. La posesión continua es aquella que no ha sido perdida,
impedida ni desconocida por demanda judicial. Y por otro lado, tenemos la posesión interrumpida. La posesión interrumpida. La posesión interrumpida es aquella posesión que se ha perdido, impedido o que ha sido desconocida por demanda judicial, ya sea por una interrupción natural o una interrupción civil de la prescripción. La posesión continua es aquella posesión que no ha sido perdida y no ha sido perdida, impedida ni desconocida por demanda judicial. Y una posesión interrumpida es aquella que se ha perdido, impedido o fue desconocida por demanda judicial, sea por interrupción natural o interrupción civil. Hola JC, ¿qué tal? Una persona puede adquirir por prescripción adquisitiva una casa que tiene herederos. Bueno, depende si esa persona es parte de los herederos, porque si es parte de los herederos y todavía no se ha hecho la partición, no puede. Ahora, si es un tercero ajeno, un heredero putativo, bueno, podría adquirir por prescripción extintiva. Eso podemos revisarlo después cuando precisemos en ello. Vamos a hablar ahora del justo título como requisito de la posesión regular. Vale, a ti amigo. Vamos a hablar ahora del justo título como requisito de la posesión regular. Vamos a hablar del justo título como requisito de la posesión regular. Y este justo título, bueno, no hay una definición legal para hablar de justo título. No hay una definición legal para hablar de justo título. Sin embargo, se debe entender como aquel que formalmente cumple con los requisitos necesarios para atribuir el dominio. El justo título es aquel que formalmente cumple con los requisitos necesarios para poder atribuir el dominio. Justo título entonces, aquel que formalmente cumple con los requisitos necesarios para poder atribuir el dominio. De tal forma que, si el título no conduce a la adquisición del dominio, ha de deberse a una circunstancia ajena al título. En contraposición, tenemos el título injusto, que lo podemos entender como aquel que adolece de algún vicio o defecto o no tiene validez respecto a las personas a las que se refiere. Tenemos el título injusto, que es aquel que adolece de algún vicio o defecto o no tiene validez respecto de las personas a las cuales se refiere. No son justos títulos los siguientes. No son justos títulos los siguientes. No es un justo título. El título falsificado, el conferido por una persona en calidad de mandatario o representante legal de otra persona sin serlo, el que adolece de un vicio de nulidad, sea nulidad absoluta o nulidad relativa, y el que es meramente putativo. Entonces, no son justos títulos. El título falsificado es el que no es otorgado realmente por la persona que se pretende. Título falsificado es el que no es otorgado realmente por la persona que se pretende. El que es conferido por una persona en calidad de mandatario o representante legal de otra persona sin serlo. El que adolece de un vicio de nulidad, sea absoluta o relativa, o el meramente putativo. De acuerdo al artículo 703 del Código Civil, el justo título puede ser constitutivo o traslaticio de dominio. El artículo, miren, si quieren ir con mayor precisión a los títulos justos, a los justos títulos y a los títulos que no son títulos justos, los títulos injustos, revisen los artículos 703 y 704 del Código Civil. Artículo 703 y artículo 704 del Código Civil. El artículo 703 señala que el justo título es constitutivo o traslaticio de dominio. Son constitutivos de dominio la ocupación, la accesión y la prescripción. Son constitutivos de dominio, justos títulos constitutivos de dominio, la ocupación, la accesión y la prescripción. Y son traslaticios de dominio, son títulos traslaticios de dominio los que por su naturaleza sirven para transferirlo, como la venta, permuta, donación entre vivos, etc. Bien, vamos a hablar ahora
de la buena fe inicial como requisito de la posesión regular. Buena fe inicial como requisito de la posesión regular. Buena fe inicial como requisito de la posesión regular. La buena fe, como ya habíamos dicho anteriormente, se encuentra definida en el artículo 706 del Código Civil. Y el artículo 706 señala que la buena fe es la conciencia de haberse adquirido el dominio de la cosa por medios legítimos, exentos de fraude y de todo otro vicio. Es entonces la conciencia de haberse adquirido el dominio de la cosa por medios legítimos, exentos de fraude y de todo otro vicio. La buena fe es un elemento de carácter eminentemente subjetivo y esencialmente personal. La buena fe es un elemento de carácter eminentemente subjetivo y esencialmente personal. ¿Por qué? Porque es la convicción íntima y personal del individuo de haberse adquirido el dominio por los medios legales que corresponden. Por lo tanto, la buena fe es propia de cada persona y no se puede transmitir la buena fe ni transferirse a otras personas, porque no es algo material, ¿ok? Esta convicción íntima puede o no coincidir con la realidad. Esta convicción íntima puede o no coincidir con la realidad. Y en caso de que no coincida, esto implica que el poseedor ha incurrido en un error. Y si este error es de aquellos que se mencionan en el artículo 706, inciso tercero o cuarto, va a tener un trato distinto. Y si es excusable, la buena fe de todas maneras va a existir. ¿Por qué? Miren, el artículo 706, inciso tercero, señala: un justo error en materia de hecho no se opone a la buena fe. Un justo error en materia de hecho no se opone a la buena fe. Pero, dice el inciso cuarto del artículo 706 del Código Civil, pero el error en materia de derecho constituye una presunción de mala fe que no admite prueba en contrario. Pero el error en materia de derecho constituye una presunción de mala fe que no admite prueba en contrario. Esto es un ejemplo de presunción de derecho en nuestro ordenamiento jurídico. Vale. El artículo 707 del Código Civil establece lo que es la presunción de buena fe. El artículo 707 del Código Civil establece lo que es la presunción de buena fe. La buena fe se presume, excepto en los casos en que la ley establezca la presunción contraria. En todos los otros, la mala fe deberá aprobarse. La buena fe se presume, excepto en los casos en que la ley establece la presunción contraria. En todos los otros casos, la mala fe debe probarse. ¿Cuál otro caso en que la ley establece una presunción de mala fe? Es en la ocultación dolosa de testamento, en el artículo 968, numeral 5 de la Constitución, que está en el libro tercero del artículo 968, numeral 5 del Código Civil, y que está en el libro tercero de dicho cuerpo legal. Olviden lo de constituciones, que hace un rato estuve revisando este texto, entonces ando medio metido, disculpen. Ya. Para la existencia de la posesión regular, solo se requiere que el poseedor haya iniciado la posesión con buena fe. ¿Qué estás haciendo? Mi sobrina. Vamos, no puede estar acá. Ya, oye, estoy ocupado, gato. Me puede hacer publicidad. Venga, vaya. Los niños y sus travesuras. Las niñas. Ya, vale. Para la existencia, bueno, entonces habíamos dicho que el artículo 707 del Código Civil establece una presunción de buena fe, que dice que la buena fe se presume, excepto en los casos en que la ley establece la presunción contraria, y en todos los otros la mala fe deberá probarse. El artículo que le había citado, el 968, numeral 5 del Código Civil, que se refiere a la ocultación dolosa del testamento. Para la existencia de la posesión regular, solo se requiere que el poseedor haya iniciado la posesión con buena fe, no siendo necesario que la buena fe se mantenga posteriormente. Esto lo señala el mismo artículo 702. Para la existencia de la posesión regular, solo se requiere que el poseedor haya iniciado la posesión con buena fe,
no siendo necesario que la buena fe se mantenga posteriormente. Bien, vamos a hablar ahora del título traslaticio de dominio como requisito de la posesión regular. Vamos a hablar ahora del título traslaticio de dominio como requisito de la posesión regular. Y respecto a esto, bueno, título traslaticio de dominio como requisito de la posesión regular. En caso de que el título invocado para poseer sea un título traslaticio de dominio, la ley exige que se haya practicado la tradición. Por tanto, faltando la tradición, no hay posesión regular. Faltando la tradición, no hay posesión regular. En caso de que se trate de un título constitutivo, no se requiere tradición porque el título es a la vez modo de adquirir, como ocurre con la ocupación o la accesión. Hola amigo, Black, ¿en qué caso la buena fe inicial posteriormente puede transformarse en mala fe? Mira, hay un caso que a mí me lo pasaron ahora a propósito de un ensayo de examen de grado escrito que hace mi universidad. Ponía el caso de un nieto con su abuela, que la abuela le pasó inicialmente el departamento para que él viviera ahí y si él egresaba de la universidad, se titulaba, esta era la condición, le iba a dar ese departamento. Pero el muchacho no terminó la universidad, desertó, perdió el contacto y todo, pero no se fue del departamento y se quedó ahí, ¿cachai? Hasta cierto punto, según la pauta que nosotros nos dieron, en ese caso ya esta buena fe inicial se pudo haber convertido en una mala fe. Como no, yo no me voy de acá, ¿cachai? En ese caso en particular. Al menos esa fue mi argumentación en base al artículo 702 para que al muchacho no lo echaran de la casa e incluso poder adquirir el inmueble por prescripción adquisitiva, al menos según la pauta. Si quieren ver mayores detalles, pueden revisar el manual de casos prácticos de examen de grado del profesor Ruperto Pinochet. Está libre en línea, pueden encontrarlo en Academia Edu. Vale, continuando, es que en caso de que se trate de un título constitutivo, no se requiere tradición porque el título es a la vez modo de adquirir, como ocurre con la ocupación o la accesión. Hola Capriz, ¿qué tal? Bienvenida. El artículo 702, inciso final, establece una presunción de tradición. El artículo 702, inciso final, establece una presunción de tradición, que señala: la posesión de una cosa, a ciencia y paciencia del que se obligó a entregarla, hará presumir la tradición, a menos que ésta haya debido efectuarse por la inscripción de título. La posesión de una cosa, a ciencia y paciencia del que se obligó a entregarla, hará presumir la tradición, a menos que ésta haya debido efectuarse por la inscripción del título. Vale. Sí, tranquilo amigos, sí, es una pregunta igual que a veces uno la entiende más en la vida práctica. Así que eso, espero haberte ayudado. Vamos a hablar ahora de los efectos de la posesión irregular. Efectos de la posesión irregular. Bueno, podemos señalar tres efectos, que son tanto la posesión regular como irregular pueden conducir a la adquisición del derecho por prescripción. Pero en el caso del poseedor irregular, este solo puede adquirir la cosa mediante prescripción extraordinaria, cuyo plazo es de 10 años. Prescripción adquisitiva extraordinaria de 10 años. Otro efecto de la posesión irregular, posesión irregular, es que la presunción del artículo 700, inciso segundo, que señala que el poseedor es reputado dueño mientras otra persona no justifique serlo, opera respecto del poseedor regular como irregular. Y por último, los interdictos posesorios pueden hacerse valer tanto por el poseedor regular
como irregular. Vamos a hablar ahora de las posesiones viciosas. Vamos a hablar ahora de las posesiones viciosas. Posesiones viciosas. Aquí nuevamente nos remitimos a la posesión violenta y a la posesión clandestina que vimos de los artículos 709 al 713 del Código Civil. La posesión violenta es aquella posesión que se adquiere por medio de la fuerza, y la posesión clandestina es aquella posesión que se ejerce ocultándola de quien tiene derecho a oponerse a este derecho. La posesión clandestina es la que se ejerce ocultándola a los que tienen derecho para oponerse a ella. La posesión clandestina, según el artículo 713 del Código Civil, es la que se ejerce ocultándola a los que tienen derecho para oponerse a ella. Para poder calificar una posesión como clandestina, es que se debe examinar los actos de ejercicio de la posesión de manera tal que, si estos actos son ocultos, la posesión será clandestina. Respecto de la fuerza en la posesión violenta, esta tiene que cumplir los siguientes requisitos. Respecto de la fuerza en la posesión violenta, esta tiene que cumplir los siguientes requisitos, que son 4. Y estos son: primero, que sea grave. Que sea grave. No necesita ser actual. Puede ser incluso inminente. No necesita ser actual. Puede ser incluso inminente. No es relevante quien ejerza la fuerza. No es relevante quien ejerza la fuerza. Y tampoco es relevante contra quién se ejerza la fuerza. Tampoco es relevante contra quién se ejerza la fuerza. Puede ser dueño o puede ser poseedor. Entonces, los requisitos que tiene que cumplir la fuerza en la posesión violenta son que sea grave, que puede ser actual o inminente, no es relevante quién la ejerce y tampoco es relevante contra quién se ejerce. Puede ser contra el dueño o contra el poseedor. Tanto la posesión violenta como clandestina pueden referirse en bienes muebles o inmuebles no inscritos. Tanto la posesión violenta como clandestina pueden referirse en bienes muebles o inmuebles no inscritos. Ambas posesiones no cuentan con la protección de las acciones posesorias, salvo el caso del artículo 928 del Código Civil, que concede al poseedor violento clandestino la querella de restablecimiento o despojo violento en el caso de que otra persona lo dispone a él de forma violenta de su posesión. Este artículo a mí me parece una falta de respeto para la gente que trabaja y compra su casa y después quiere ir a sacar por autotutela a esta gente sinvergüenza, canalla, lacras de la sociedad. Perdón, que me da rabia que el artículo 928 del Código Civil le dé esta acción a los poseedores violentos clandestinos de presentar una querella de restablecimiento, despojo violento en caso de que ellos lo echen violentamente. No sé, en mi opinión, a ver, trato de entender la norma, pero en mi foro interno la desprecio mucho. Pero eso. Vamos a continuar con la agregación de posesiones. Revisen el artículo 928, por si acaso, ¿vale? Vamos a continuar ahora con la agregación de posesiones. Vamos a continuar con la agregación de posesiones. La posesión tiene como característica ser personal. Cada individuo la adquiere por sí mismo. Cada individuo la adquiere por sí mismo. Lo que a su vez trae como consecuencia que no puede haber ni transferencia ni transmisión de la posesión. La posesión tiene como característica ser personal. Es decir, cada individuo la adquiere por sí mismo, lo que a su vez trae como consecuencia que no puede haber ni transferencia ni transmisión de la posesión. Por este motivo es que muchas veces se puede producir la situación de que el poseedor por sí mismo no pueda completar el plazo de prescripción. Ojo con esto. Para solucionar este problema es que nuestro Código Civil, en el artículo 717 del Código Civil, otorga al poseedor la posibilidad de agregar a su posesión la posesión de sus antecesores jurídicos. Esta es llamada también la accesión de posesiones. Accesión de posesiones, no de posiciones, de posesiones.
Dice el artículo 717 del Código Civil, sea que se suceda a título universal o singular, la posesión del sucesor principia en él, a menos que quiera añadir la de su antecesor a la suya, pero en tal caso se la apropia con sus calidades y sus vicios. Podrá agregarse en los mismos términos a la posesión propia la de una serie no interrumpida de antecesores. Entonces, el artículo 717 del Código Civil habla de la accesión de posesiones, que señala que, sea que se suceda a título universal o singular, la posesión del sucesor principia en él, a menos que quiera añadir la de su antecesor a la suya, pero en tal caso se la apropia con sus calidades y sus vicios. Y puede agregarse en los mismos términos a la posesión propia la de una serie no interrumpida de antecesores. Ahora, para que se produzca este fenómeno es necesario cumplir con los siguientes requisitos, que son al menos 4. Y estos son: primero, la existencia de un vínculo jurídico entre el actual poseedor y su antecesor, la existencia de un vínculo jurídico entre el actual poseedor y su antecesor. Segundo, es que el poseedor actual debe alegar una serie continua e ininterrumpida. Tercero, es que las posesiones que se agregan deben serlo con todas sus calidades y vicios. Las posesiones que se agregan deben serlo con todas sus calidades y vicios. Y si se trata de la posesión inscrita de un inmueble, la agregación solo puede efectuarse hasta el título inscrito anterior a aquel contra el cual se prescribe. Si se trata de la posesión inscrita de un inmueble, la agregación solo puede efectuarse hasta el título inscrito anterior a aquel contra el cual se prescribe. Aquí ustedes pueden revisar el artículo 2505, ubicado en el título 42 del libro cuarto del Código Civil. Entonces, los requisitos que tiene que cumplir este fenómeno de la accesión de posesiones son: primero, la existencia de un vínculo jurídico entre el actual poseedor y su antecesor. El poseedor actual debe alegar una serie continua e interrumpida de sucesiones de antecesores. Las posesiones que se agreguen deben serlo con todas sus calidades y vicios. Y si se trata de posesión inscrita de un inmueble, la agregación solo se puede efectuar hasta el título inscrito anterior a aquel contra el cual se inscribe. Bien, vamos a hablar ahora de la adquisición y conservación de la posesión de bienes muebles. Vamos a hablar de la adquisición y conservación de la posesión de bienes muebles. La posesión de los bienes muebles, posesión de bienes muebles, como un computador, una lapicera, un teléfono. La posesión de los bienes muebles se adquiere desde el momento en que concurren la voluntad de poseer, el animus, y la aprehensión material o ficta. La posesión de los bienes muebles se adquiere desde el momento en que concurren la voluntad de poseer, el animus, y la aprehensión material o ficta, el corpus. La posesión se conserva mientras subsista el animus, incluso si no se tiene el corpus momentáneamente. Esto según el artículo 726 del Código Civil, que señala que se deja de poseer una cosa desde que otro se apodera de ella con ánimo de hacerla suya, menos en los casos en que las leyes expresamente lo exceptúan. La voluntad de conservar la posesión subsiste mientras no se manifiesta una voluntad contraria. La voluntad de conservar la posesión subsiste mientras no se manifieste una voluntad contraria. Esta voluntad siempre se supone y subsistirá mientras no aparezca una voluntad contraria. Y dicha voluntad contraria puede ser del mismo poseedor o de un tercero. Ahora, hablemos de la pérdida de la posesión de los bienes muebles. Pérdida de la posesión de los bienes muebles. Pérdida de la posesión de los bienes muebles. Y bueno, esta pérdida de la posesión de los bienes muebles puede darse en tres casos. Puede ser por pérdida del corpus y el animus, por pérdida del corpus o por pérdida del animus. Por pérdida del corpus y animus, ambos juntos, aquí se puede dar por cuando hay
enajenación o cuando hay abandono. Cuando hay enajenación, en estos casos, el anterior poseedor de la cosa la entrega al adquirente, quien posee en adelante su lugar. O cuando hay abandono, aquí el poseedor abandona su cosa con la intención de renunciar a ella, convirtiéndose la cosa en una res derelictae o cosa abandonada. Ahora, por pérdida del corpus, solo por pérdida del corpus puede producirse la pérdida de posesión de bienes muebles, sea porque otro se apodera de la cosa poseída con ánimo de hacerla suya, o cuando sin pasar la posesión a manos de otros, se hace imposible el ejercicio de los actos posesorios. Aquí ustedes pueden remitirse al artículo 2502 del Código Civil, o cuando un animal bravío recobra su libertad natural. Cuando un animal bravío recobra su libertad natural. Recuerden que para don Andrés Bello los animales son bienes muebles, ¿vale? Bienes muebles semovientes, que son aquellos que se desplazan por sí mismos. Ahora, también se puede perder la posesión de un bien inmueble, de un bien mueble, por pérdida del ánimos. Y esto ocurre en el caso de la constituto posesorio, que ya lo vimos en un video anterior y ahí está tratado con más detalle. Entonces, la pérdida de la posesión de bienes muebles se da por pérdida del animus y el corpus al mismo tiempo, sea por enajenación o abandono. Enajenación en el caso de que el anterior poseedor de la cosa la entrega al adquirente, quien la posee en adelante en su lugar. Puede darse también por pérdida del corpus, cuando otro se apodera de la cosa poseída con ánimo de hacerla suya. Cuando sin pasar a otras manos se hace imposible el ejercicio de actos posesorios, o bien por pérdida del ánimo, como en el caso de la constituto posesorio que ya la mencionamos. Bien, vamos a hablar ahora de otro tema que ustedes pueden ver bastante en canales o en perfiles de mis colegas o de compañeros que también estudian Derecho y que es súper preguntable en materia de examen de grado en todas las universidades, en todas, si es que si es que les llega a salir Derecho de Bienes. Y es la teoría de la posesión inscrita. Yo aquí les sugiero de todo corazón que respecto a la teoría de la posesión inscrita, vean los reels que nuestros compañeros suben, que de todos ustedes pueden sacar algo y hacerse una idea. Yo he visto 2 o 3 reels respecto a la teoría de la posesión inscrita y es bastante claro, unos más que otros, pero todos apuntan a lo mismo. Así que yo no voy a hacer un reel, pero se los voy a comentar a ustedes. Respecto de la teoría de la posesión inscrita, que insisto, hartas personas de distintas universidades le dan bastante hincapié a la teoría de la posesión inscrita como pregunta de examen de grado. Vale, teoría de la posesión inscrita. Esta teoría de la posesión inscrita viene a responder la pregunta siguiente. Para poder iniciar la posesión de un inmueble, ¿es necesario inscribir el título? Así los profes se la van a preguntar. Para poder iniciar la posesión de un inmueble, ¿es necesario inscribir el título? ¿Es necesario inscribir el título? Bueno, hay distintas posibilidades de iniciar la posesión de un inmueble. Y en relación con la teoría de la posesión inscrita, hay tres posibilidades de iniciar la posesión de un inmueble. Y estas tres posibilidades son la de iniciar la posesión de un inmueble invocando un título constitutivo, como la accesión o prescripción adquisitiva. Pero ojo, recordar que la ocupación solo opera en bienes corporales muebles. Otra posibilidad es la de iniciar la posesión de un inmueble, iniciando la posesión sin un título, como por ejemplo un simple apoderamiento. O una tercera posibilidad, que es iniciar la posesión mediante la invocación de un título traslaticio. Vamos con la primera posibilidad. La primera posibilidad que se refiere a la iniciación de la posesión de un inmueble invocando un título constitutivo como la accesión o la prescripción adquisitiva. Según esta postura, se debe descartar la prescripción porque esta opera cuando anteriormente hay posesión,
Por ende, no se puede iniciar la posesión mediante una prescripción. En conclusión, solo puede ser título constitutivo aquí la accesión, y ante estos casos no hay necesidad de inscripción porque no existe un título material, además de que solo se inscriben los títulos traslaticios. Entonces, la primera posibilidad es iniciar la posesión de un inmueble invocando un título constitutivo como la accesión o la prescripción adquisitiva. Según esta postura, se debe descartar la prescripción porque ésta opera cuando anteriormente hay posesión. Por ende, no puede iniciar la posesión mediante prescripción. En conclusión, solo puede ser título constitutivo la accesión, y ante estos casos no hay necesidad de inscripción porque no existe un título material, además de que solo se inscriben los títulos traslaticios. Otra posibilidad es la de iniciar la posesión de un inmueble iniciando la posesión sin título. Otra posibilidad es iniciar la posesión sin un título. Iniciar la posesión sin un título. Como por ejemplo, iniciar la posesión por un simple apoderamiento. En este caso, el Código Civil reconoce al poseedor en calidad de poseedor irregular. Por tanto, no es necesario inscribir porque no hay un título que inscribir. En el caso de que se inicie la posesión sin un título por simple apoderamiento, el Código Civil le reconoce al poseedor la calidad de poseedor irregular, por lo que no es necesario inscribir porque no hay un título que inscribir. Y la tercera posibilidad es iniciar la posesión mediante la invocación de un título traslaticio, que es lo más frecuente, la verdad. La tercera posibilidad dentro de la teoría de la posesión inscrita es iniciar la posesión mediante la invocación de un título traslaticio, que es lo más frecuente. Pero ante esta situación, existe una confusión dentro del Código Civil porque aparentemente hay normas que se contradicen. Y estas son el artículo 724 con el 729 del Código Civil. Los voy a leer y por favor díganme ustedes si encuentran que hay una contradicción. Dice el artículo 724 del Código Civil que si la cosa es de aquellas cuya tradición debe hacerse por inscripción en el registro del conservador, nadie podrá adquirir la posesión de ella sino por este medio. Si la cosa es de aquellas cuya tradición debe hacerse por inscripción en el registro del conservador, nadie puede adquirir la posesión de ella sino por este medio. Y el 729, por su parte, señala que si alguien, pretendiéndose dueño, se apodera violenta o clandestinamente de un inmueble cuyo título no está inscrito, el que tenía la posesión la pierde. Si alguien, pretendiéndose dueño, se apodera violenta o clandestinamente de un inmueble cuyo título no está inscrito, el que tenía la posesión la pierde. Bueno, en virtud del artículo 724, que señala que si la cosa es de aquellas cuya tradición debe hacerse por inscripción en el registro del conservador, nadie podrá adquirir la posesión de ella sino por este medio, en virtud de esta norma, se puede concluir que sí es necesario inscribir. Por tanto, si se sigue esta norma jurídica, todo poseedor debe tener un título inscrito. Ahora, por lo que leímos del artículo 729, de que si alguien, pretendiéndose dueño, se apodera violento o clandestinamente de un inmueble cuyo título no está inscrito, el que tenía la posesión la pierde, esto contradice lo dispuesto en el artículo 729, porque permite que existan poseedores no inscritos y que además se refuerce lo que establece el artículo 2510, que regula la prescripción adquisitiva extraordinaria, en la cual no se requiere título. Ojo con eso. Por lo anterior, es que la doctrina más aceptada en nuestro ordenamiento jurídico, señala que, tratándose de títulos traslaticios de dominio, y si se pretende iniciar la posesión, se debe distinguir si se pretende iniciar una posesión regular o irregular. Si se trata de iniciar una posesión regular, se debe inscribir. Si se trata de iniciar una posesión irregular, no es necesario inscribir. Entonces, toda la parafernalia que habíamos dicho en atención a la posesión inscrita, la doctrina más aceptada señala que, tratándose de títulos traslaticios, y si se pretende iniciar la posesión,
se debe distinguir si se pretende iniciar una posesión regular o irregular. Si se trata de iniciar una posesión regular, se debe inscribir. Y si se trata de iniciar una posesión irregular, no es necesario inscribir. Ojo con eso. Pero bueno, respecto a la teoría de la posesión inscrita, no sé si queda claro. Por favor, si en comentarios me pueden decir, porque es un tema que igual puede ser medio enredado, ¿ya? Si no quedó claro, no se preocupen. Ahí yo insisto y les sugiero de que puedan contrastar contenido, buscar aquí en TikTok, también hay hartos videos. Así que los leo en los comentarios. Mientras tanto, vamos a pasar a revisar otro tema, que es la competente inscripción. La competente inscripción. ¿De qué se trata la competente inscripción? No se tiene claridad respecto de lo que el legislador quería hacer referencia con el concepto de competente inscripción que está señalado en el artículo 730, inciso segundo del Código Civil. Este artículo 730, inciso segundo, señala que, con todo, si el que tiene la cosa en lugar y a nombre de un poseedor inscrito se da por dueño de ella y la enajena, no se pierde por una parte la posesión ni se adquiere por otra, sin la competente inscripción. ¿A qué se refiere el legislador con competente inscripción? La doctrina ha señalado dos posibles interpretaciones. La doctrina ha señalado dos principales interpretaciones. Primero, que se refiere a la inscripción que emana del verdadero poseedor, se refiere a la inscripción que emana del verdadero poseedor. Y una segunda interpretación es que esta competente inscripción es la realizada con las solemnidades legales por el funcionario competente en el conservador del departamento de la ubicación del inmueble que se transfiere. La competente inscripción es la realizada con las solemnidades legales por el funcionario competente en el conservador del departamento de la ubicación del inmueble que se transfiere. A esto se refiere entonces la competente inscripción. El legislador no definió el concepto, así que la doctrina sostiene que puede o tratarse de la inscripción que emana del verdadero poseedor o la que se realiza con las solemnidades legales por el funcionario competente del conservador de bienes raíces del inmueble donde está, del departamento donde está ubicado el inmueble. Bien, por favor, antes de continuar, sobre la teoría de la posesión inscrita, ¿quedó alguna duda? ¿Más o menos claro? Si me dicen más o menos claro, entonces, bueno, incluso me van a decir a mí que tengo que precisar un poquito más, pero no importa. Siéntanse libres en todo caso, pueden tirar hasta hate acá, así que no se preocupen. Ya, ya nos quedarían pocos temas, chicos, y terminaríamos lo que tiene que ver con la posesión. Quedaría ver la inscripción del título en el conservador de bienes raíces, pérdida de la posesión de un inmueble, ficción relativa a la prueba de la posesión, presunciones para facilitar la prueba de la posesión y mera tenencia. Ah, ya, amigo, muchas gracias, muchas gracias. Vale, vale. Bien, hablemos ahora del siguiente tema, pero que en realidad la autora de todos estos documentos y trabajos sobre los cuales estamos trabajando, la abogada Javiera Tapia Oces, de cuya página de antología jurídica para que vayan a seguirla, no tiene TikTok porque aborrece esta aplicación, pero está en Instagram, la inscripción del título en el conservador de bienes raíces constituye corpus, animus o ambos. Este es el tema que plantea ella. La inscripción del título en el conservador de bienes raíces, a propósito de lo que estábamos hablando, constituye corpus, animus o ambos. Aquí se plantea una discusión doctrinaria entre los profesores Humberto Truco y Leopoldo Urrutia. Aquí hay una discusión, una batalla entre el profesor Humberto Truco y el profesor Leopoldo Urrutia. Según el profesor Humberto Truco con 2C, la inscripción en el conservador de bienes raíces trae consigo la constitución tanto del corpus como del animus. Para el profesor Truco, la inscripción en el conservador de bienes raíces
trae consigo la constitución tanto del corpus como del animus. Para él, se genera una ficción legal de que el titular tiene corpus y animus. Sin embargo, para que tenga validez total, en la inscripción se requiere que se tenga que tener al menos tener a más de un año, ya que esto permite crear una prueba incuestionable de posesión. Se establece el plazo de un año porque en dicho plazo se pueden intentar las acciones posesorias. Entonces, para el profesor Truco, la inscripción en el conservador de bienes raíces trae consigo la constitución tanto del corpus como del animus. Para el profesor Truco, se genera una ficción legal en que el titular tiene corpus y animus. Sin embargo, para que tenga validez total la inscripción, se requiere que la inscripción deba tener más de un año, ya que esto permite crear una prueba incuestionable de la posesión. Se establece el plazo de un año porque en dicho plazo se pueden intentar las acciones posesorias. Y ahora, según el profesor Leopoldo Urrutia, la inscripción solo da fe de hechos reales, por lo que es contraria a la generación de una ficción. Para el profesor Urrutia, la inscripción solo da fe de hechos reales, por lo que es contraria a la generación de una ficción. No se puede obtener una inscripción para fingir una situación. No se puede obtener una inscripción para fingir una situación. Según la postura del profesor Urrutia, tiene que haber corpus y animus de manera real para que la inscripción dé fe de ello, ya que la inscripción solemniza un hecho verdadero. Bajo esta tesis, por más que exista una inscripción vigente, dicha inscripción da fe de un hecho y por lo tanto es cuestionable mediante herramientas jurídicas, por lo que la inscripción no puede ser una ficción legal porque las ficciones legales son incuestionables. En conclusión, para el profesor Urrutia, la inscripción constituye una presunción legal, pero no una presunción de derecho. Entonces, está en atención a la pregunta de si la inscripción del título en el conservador de bienes raíces constituye corpus, animus o ambos. Aquí tenemos la discusión entre los profesores Truco y Urrutia. Según Truco, la inscripción en el conservador de bienes raíces trae consigo la constitución tanto del corpus como del animus. Para este profesor, se genera una ficción legal en la que el titular tiene el corpus y el animus. Sin embargo, para que tenga validez la inscripción, se requiere que la inscripción deba tener al menos un año, ya que esto permite una prueba incuestionable de la posesión. Se establece un año porque dentro de este plazo se pueden intentar las acciones posesorias. Y para el profesor Leopoldo Urrutia, la inscripción solo da fe de hechos reales, por lo que es contraria a la generación de una ficción. No se puede obtener una inscripción para fingir una situación. Según esta postura, tiene que haber corpus y animus de manera real para que la inscripción dé fe de ello, ya que la inscripción solemniza un hecho verdadero. Bajo esta tesis, por más de que exista una inscripción vigente, dicha inscripción da fe de un hecho y por lo tanto es cuestionable mediante herramientas jurídicas, por lo que la inscripción no puede ser una ficción legal porque para el profesor Urrutia las ficciones legales son incuestionables. En conclusión, la inscripción constituye una presunción legal pero no una presunción de derecho. Vale. Hola, ¿qué tal, Bárbara? No, amigo, esto es posesión a propósito de los derechos reales. La posesión efectiva, nosotros ya la vimos en derecho sucesorio que está habilitada en YouTube, por si acaso. Ya vimos dominio ayer. Bien, vamos a hablar de la pérdida de la posesión de un inmueble. Vamos a hablar de la pérdida de la posesión de un inmueble. Pérdida de la posesión de un inmueble. La pérdida de la posesión de un inmueble es distinta tratándose del caso a caso, dependiendo si se tiene o no un título inscrito. La pérdida de la posesión de un inmueble es distinta en distintos casos, dependiendo si se tiene o no un título inscrito. Y ahora vamos a hacer la distinción. Sí, Iván, hoy día vamos a subir todos los lives que hemos hecho. Que en mi cálculo quedarían
quedaría este y otro más, el último que haríamos después sería el de defensa de la propiedad. Si el inmueble tiene título inscrito, para que el titular pierda la posesión, se debe cancelar su inscripción. Si el inmueble tiene título inscrito, para que el titular pierda la posesión, se debe cancelar su inscripción. Por ello, es que se puede sostener que la inscripción es una garantía de posesión. Un simple apoderamiento no priva la posesión. Las formas de cancelar una inscripción son las siguientes, amigos míos. Denme un minuto, por favor. Ya vale. Creo que ahí está. Entonces, si un mueble tiene título inscrito, para que el titular pierda la posesión, se debe cancelar su inscripción. Por ello es que se puede sostener que la inscripción es una garantía de posesión. Por este motivo es que un simple apoderamiento no priva la posesión. Las formas de cancelar una inscripción son al menos tres. De tres formas ustedes pueden cancelar una inscripción. ¿Qué son? Primero, mediante la voluntad de las partes. Ustedes pueden remitirse aquí al artículo 728 del Código Civil, practicando una nueva inscripción, o mediante decreto judicial. Mediante voluntad de las partes, aquí se refiere a una convención o acuerdo celebrado por dos o más personas con el objeto de dejar sin efecto una inscripción. Mediante voluntad de las partes se celebra una convención o un acuerdo celebrado por dos o más personas con el objeto de dejar sin efecto una inscripción. Este acuerdo requiere ser efectuado mediante un instrumento auténtico. ¿Por qué? De no tenerlo, habría inexistencia. Debe efectuarse materialmente en el registro del conservador de bienes raíces mediante una subinscripción al margen de la inscripción. Otra forma de cancelar una inscripción de un inmueble inscrito es practicando una nueva inscripción. El fin de esta nueva inscripción debe ser que el poseedor inscrito transfiera su derecho a otra persona. En esta nueva inscripción se debe hacer mención a la inscripción precedente, según el artículo 692 del Código Civil, para mantener la continuidad de la historia de la propiedad raíz. Denme un segundo, por favor. Vale. Una pequeña emergencia. Practicando una nueva inscripción, entonces, el fin de esta nueva inscripción debe ser que el poseedor inscrito transfiera su derecho a otra persona. En esta nueva inscripción se debe hacer mención a la inscripción precedente para mantener la continuidad de la propiedad raíz. Y otra forma de cancelar una inscripción es mediante decreto judicial. Cuando se ha seguido un juicio y en él se obtiene una de las partes el reconocimiento de la posesión que mantiene o la orden que se le dé o devuelva la posesión que mantiene ilegalmente otra. Esta debe efectuarse materialmente en el registro del conservador de bienes raíces mediante una subinscripción al margen de la inscripción. Y ahora, si el mueble no tiene un título inscrito, su posesión no está protegida, por lo que cualquier persona que inicie la posesión va a provocar la pérdida de la posesión de aquel sujeto que no tenía la inscripción practicada. Bien, vamos ahora a hablar de la ficción relativa a la prueba de la posesión.
Hola Atenea, ¿qué tal? Bueno, esa es una discusión doctrinaria que acabamos de ver entre el profesor Leopoldo Urrutia y el profesor Humberto Treco. Bueno, fic- continuemos con la ficción relativa a la prueba de la posesión. El que recupera legalmente la posesión perdida se entiende haberla tenido durante todo el tiempo intermedio, según el mismo artículo 731 del Código Civil. El que recupera legalmente la posesión perdida se entenderá haberla tenido durante todo el tiempo intermedio. Esta ficción legal no es una simple aplicación de la presunción probatoria del artículo 719, inciso final, que señala que si alguien prueba haber poseído anteriormente y posee actualmente, se presume la posesión en el tiempo intermedio. No es una simple aplicación de esta presunción, porque la prueba del despojo o usurpación, porque la prueba del despojo o usurpación de la cosa en el tiempo intermedio destruiría los efectos de la presunción simplemente legal, sino que importa establecer que no ha existido interrupción para el desposeído si legalmente ha recuperado la posesión. Esta es la importancia de la ficción. Importa establecer que no ha existido interrupción para el desposeído si legalmente ha recuperado la posesión. Importa establecer que no ha existido interrupción para el desposeído si legalmente se ha recuperado la posesión. Hablemos de las presunciones para facilitar la prueba de la posesión. Presunciones para facilitar la prueba de la posesión. Las pre... Hola Atenea, ¿qué tal? Yo no soy profe, acuérdate, soy estudiante, somos compañeros, acuérdate de eso. Em, Respecto a las presunciones, para facilitar la prueba de la posesión, tenemos que considerar tres. Si se ha empezado a poseer a nombre propio, se presume que esta posesión ha continuado hasta el momento en que se alega. Esta presunción es simplemente legal. Si se ha empezado a poseer a nombre propio, se presume que esta posesión ha continuado hasta el momento en que se alega. Y esta presunción es simplemente legal. Ojo con eso. Si se ha empezado a poseer a nombre propio, se presume que esta posesión ha continuado hasta el momento en que se alega, pero esta posesión es una presunción simplemente legal. Otra presunción que se tiene es que si se ha empezado a poseer a nombre ajeno, se presume la continuación del mismo orden de cosas. Si se ha empezado a poseer a nombre ajeno, se presume la continuación del mismo orden de cosas. Y ahora, si alguien prueba, si alguien prueba haber poseído anteriormente y posee actualmente, se presume la posesión en el tiempo intermedio, según el artículo 719 del Código Civil. Si alguien prueba haber poseído anteriormente y posee actualmente, se presume la posesión en el tiempo intermedio, pero esta presunción también es simplemente legal. Dice el artículo 719 que si se ha empezado a poseer a nombre propio, se presume que esta posesión ha continuado hasta el momento en que se alega. Si se ha empezado a poseer a nombre ajeno, se presume igualmente la continuación del mismo orden de cosas. Y si alguien prueba haber poseído anteriormente y posee actualmente, se presume la posesión en el tiempo intermedio. Pero estas son posesiones meramente legales. Ojo con eso. Bien, ya vamos a hablar de mera tenencia y vamos a terminar. Vamos a hacer una pequeña referencia a mera tenencia. La mera tenencia está definida en el artículo 714 del Código Civil. Y el 714 define la mera tenencia del siguiente modo. Se llama mera tenencia a la que se ejerce sobre una cosa, no como dueño, sino en lugar o a nombre del dueño. Se llama mera tenencia a la que se ejerce sobre una cosa, no como dueño, sino en lugar o a nombre del dueño. Eso es la mera tenencia. Se llama mera tenencia la que se ejerce sobre una cosa, no como dueño, sino en lugar o a nombre del dueño. El acreedor prendario, secuestre, usufructuario, usuario o el que tiene el derecho de habitación son meros tenedores de la cosa empeñada, secuestrada o cuyo usufructo, uso o habitación les pertenece. Lo dicho se aplica generalmente a todo el que tiene una cosa reconociendo dominio ajeno. Lo dicho se aplica generalmente a todo el que tiene una cosa reconociendo dominio ajeno.
Por tanto, en la mera tenencia se reconoce el dominio ajeno. Aquí el mero tenedor solo tiene el corpus, pero no tiene el ánimo de señor y dueño. En la mera tenencia se tiene el corpus, pero no el ánimo de señor y dueño. Ahora, respecto a la tenencia de la cosa por parte del mero tenedor, el mero tenedor puede tener la cosa en virtud de a lo menos tres situaciones jurídicas, que son, primero, tener la cosa en virtud de un derecho real sobre la misma, tener la cosa en virtud de un derecho real sobre la misma, que el mero tenedor tenga la cosa en virtud de un título emanado de un derecho personal, tener la cosa en virtud de un título emanado de un derecho personal, o de una situación originaria distinta, originada, distinta a un derecho real o un derecho personal, o de una situación originaria distinta a un derecho real o derecho personal. Características de la mera tenencia son, primero, que es absoluta, es perpetua y es inmutable. La mera tenencia es absoluta, perpetua e inmutable. La mera tenencia es absoluta, ¿por qué? Porque se es mero tenedor tanto con respecto al propietario de la cosa como con respecto a terceros extraños. Es perpetua si el causante es mero tenedor, también sus herederos son meros tenedores, porque el heredero sucede en todos los derechos y obligaciones transmisibles al causante. Entonces, la aplicación del principio de continuación de la persona del causante, muy importante en materia sucesoria. Y otra característica es la de la mera tenencia. La mera tenencia no puede transformar, es la inmutabilidad de la mera tenencia. Inmutabilidad. La mera tenencia no puede transformarse en posesión por el simple transcurso del tiempo. La mera tenencia no puede transformarse en posesión por el simple transcurso del tiempo. Para variar la calidad de mero tenedor, se debe extinguir el título de mera tenencia y dar nacimiento a un título que permita la posesión de la cosa observada. Y sí, amigo, en estos casos se está hablando de un contrato de carácter privado. El derecho civil aquí regula las relaciones entre particulares. Y eso, amigos míos, gracias, bueno, 21 personas para esta materia, igual es harto, así que esto es sorprendente. Muchas gracias a todos los que han estado conectados, los que han mandado regalitos y los que empezaron a seguirnos. Así que muchas bendiciones y ya nos quedaría un solo tema y terminaríamos de ver derechos reales, derechos de los bienes o derechos reales, como quieran decirle, y es la defensa de la propiedad. La defensa de la propiedad. Muchas gracias por la rosita, sí. Y ya, pues, muchas gracias. Nos vemos en un ratito más, en una media hora más, en unos 40 minutos más, vamos a continuar con la defensa de la propiedad en esta materia. Así que agradecido, nos vemos en un rato. Bendiciones, amigos míos. Y gracias por las rositas LF Venus. Muchas gracias.